A ver, vamos a ver en esta entrega cómo hemos avanzado con la restauración, la reparación de esta radio Westinghouse que iniciáramos hace días atrás, limpiando las latas de aluminio, el condensador, y como ya ven en el video anterior, y nos quedamos en el tema de limpiar el transformador, pintarlo. Hicimos algunas de las mediciones. Entonces nos encontramos con una sorpresa. A ver, vamos a parar esto para que se pueda ver mejor. Ver la luz. ¿Qué pasó con el transformador? Cuando pusimos el transformador, que vamos a mirar un poco acá, hicimos la clasificación de los diferentes cables que salían del transformador. Los habíamos identificado previamente y aparentemente todo caminaba bien, pero cuando lo instalé por primera vez para ver si era exactamente los voltajes que botaban, obviamente primero lo comencé a probar con voltaje muy bajo con este variac de atrás con 100 voltios, de 50, 70, 100 voltios, y observé que en la etapa de potencia, en donde me tenía que dar los 700 voltios para alimentar el tubo de rectificado, o sea 350, porque es un transformador que bota 700 voltios entre puntas, y con el tap central son 350 voltios que se conecta un lado de la placa, porque es este tubo 80 es un doble diodo. Entonces en un lado se conectan 350 y en el otro lado los otros 350 de la fase contraria, es decir 700 voltios entre las dos puntas. Pero cuando yo medía el voltaje acá y el voltaje acá me resultaba ser muy superior al voltaje acá. Por decirles, si acá me daba 60, ¿no? Acá me daba 30, y entre las puntas me daba 90, o sea, este voltaje me resultaba el doble de este. Vale decir que internamente el tap central como que tenía algún cruce, alguna mala conexión, y como que se hubiera desplazado y dándome una relación de transformación diferente a la mitad, no me daba iguales cantidades. Y para poder hacer una rectificación correcta necesitamos tener igual fase en los dos, en los devanados con el tap central. Entonces no podemos tener más en una que en otro. Entonces, primera complicación que tenía. Segundo, que comencé a aumentar el voltaje hasta llegar a los 150 voltios. Nosotros trabajamos con 220, y cuando llegué a los 150 voltios el transformador se calentaba excesivamente. Ya uno lo tocaba y comenzaba a sonar el papel que lo envolvía. Quiere decir que algo se estaba calentando en exceso y estaba como que derritiendo algo del alquitrán, de la brea que tiene, por excesivo calor. Y por último, cuando subía de los 150 a 160 voltios, porque teníamos que llegar a los 120, comenzaba a sonar el transformador. Había un sonido interno de potencia, de concentración, de tensión,
que era peligroso, entonces decidí retirarlo y obviamente el transformador me resultaba cruzado y defectuoso. Entonces, ¿qué cosa hice? Lo desarmé, lo revisé bien y encontré que todos los cables que tenía el transformador, cables forrados en tela, estaban rígidos y uno los tocaba y se rompía la tela, y seguramente internamente por esa misma rigidez había un falso contacto o un contacto que había hecho que se cambien las proporciones de voltaje en el tap central. Por lo tanto no servía, pero quería mantener la estructura del cuerpo del transformador, y le entregué la carcasa, el metal, a la persona que me hace servicio de rebobinado. Le expliqué cómo quería que lo haga. Ya no le pedí la doble transformación de 220 y 110 como era originalmente radio, que me daba alternativas para otros países de 110 voltios. Como acá usamos 220, solamente le pedí de vanado primario 220 y de vanado secundario le pedí 700 voltios con un tap central para que me dé 350 entre cada uno, un secundario separado que me dé 5 voltios para la válvula rectificadora que necesita 5 voltios, y un devanado que me bote separado 6.3 voltios para alimentar todos los filamentos del resto de las válvulas. O sea, 3 devanados secundarios, como son todos los transformadores de estas radios. Se lo pedí bajo estas características. Ya me lo han trabajado, ya me lo entregaron. Por eso es que acá ven que tiene 5 voltios, 6.3 voltios, estos dos rojos, 700 voltios entre los dos lilas con un tap central, y 200 voltios que es el voltaje de ingreso, 220 voltios, ¿no? Entonces ya lo instalé, ya lo resoldé en los terminales en donde lo había retirado el otro. Recuerden que también avancé mientras me recomponían ese transformador en cambiar los capacitores, los caps de papel, y ya los reemplacé por estos de poli, ¿no? Si ven acá todo lo que se ha podido cambiar. Los de mica, que son estos cuadraditos tipo dominó, no se han tocado porque normalmente es muy raro que fallen. He preferido dejarlos para ver cómo vamos. Hice algunas mediciones en las resistencias y mal que bien se conservan. Las resistencias uno puede tener una tolerancia de hasta 50% más, podrían haber, porque con el tiempo las resistencias aumentan en valor. Y normalmente si hasta con 50% más se escucha bien. Ya si sube de 50%, 60, 70%, ya hay que pensar en cambiarlas por unas nuevas, porque la resistencia, como les repito, con los años este tipo de resistencias que le llamaban de hueso de perro, ¿no? Aumentan solas las resistencias. Estas resistencias, por si acaso, se leen así como tienen acá en estas las banditas de colores. La primera bandita era el color de la resistencia, en este caso es marrón. La segunda bandita era el cable de un extremo pintado, es verde, marrón verde. La tercera medición, que es el número de ceros, es el punto central, que es acá naranja. Y la tolerancia, que acá es el plateado, estaba en el otro extremo, ¿no? Entonces, comparándola con esta, si acá tenemos naranja, verde y plateado, aquí tendríamos marrón, verde, naranja y plateado. Estas resistencias también con los años a veces pierden el color. No sé si encuentro alguna otra para demostrarlo. No la veo a la mano, pero normalmente pierden el color, el punto desaparece y estas se vuelven sucias de brea por el uso. Entonces es difícil a veces estar interpretando qué valores tenían. Hay que medirla con el polímetro multitester, ¿no? Y he cambiado estos caps
He cambiado los 4 capacitores electrolíticos que siempre van a tener que cambiarlos, que son los primeros 2 que van normalmente en la lata exterior que vimos, la que limpiamos, que hay 2 capacitores electrolíticos que son normalmente los más grandes, que pueden ser entre 8 y 50 microfaradios. En este caso le he puesto uno de 47 y 22. 47 y 22. Esto es para hacer el filtrado de la válvula 80, ¿no? A la salida de estos puntos a la salida de los 350 voltios se encuentran con este capacitor, con estos capacitores electrolíticos, y eso forman el filtro pi. Caen un poco el voltaje antes y después, y eso me da el positivo, el B positivo que le llaman, el B+, que es la alimentación de todas las válvulas, ¿no? Y después hay otros 2 condensadores electrolíticos normalmente, que uno alimenta al tubo de potencia, que en este caso es este que alimenta al tubo de potencia, y este que está acá, creo que es un 6L6, no recuerdo bien, pero alimenta el tubo de potencia. Esa es la alimentación de cátodo. Siempre tiene normalmente un capacitor electrolítico. A veces no lo ponen por ahorrar y solamente le ponen la resistencia, pero acá lo normal es que tenga su capacitor con su resistencia en paralelo, que van al cátodo, ¿no? Y otro capacitor que lo ponen entre las 2 bobinas de frecuencia intermedia. Esos son los 4 electrolíticos. Los demás son los capacitores de papel, paper caps, que se reemplazan por estos de poli, ¿no? De poliéster. Como les repito, lo de mica no se tocan normalmente. Incluso he dejado algunos que lo veo bien, no veo que la brea he dejado y he dejado uno acá adentro, por lo complicado que es sacarlo, porque está atrás de esto. No he querido sacar estos reguladores, ¿no? del esto, ya no he querido sacarlos, por lo tanto he mantenido ese capacitor ahí. Entonces con esta acción que estamos haciendo, ya le hemos cambiado, ya hemos instalado, y lo siguiente que hacemos, vuelvo a echarlo, ya, para ver acá, vamos a hacer algunas mediciones, vamos a enfocar bien la cámara para que podamos nuevamente ver mejor lo que giramos un poco el plato giratorio para ver algunas mediciones que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces lo siguiente que vamos a hacer ahora es aplicarle corriente para ver cómo quedó el transformador. Vemos que esté apagado el switch principal. Este es el variac. Vamos a enchufarlo al variac. Ya tenemos el radio enchufado al variac, y vamos a ponerle al variac unos 100 voltios, casi la mitad de lo que normalmente, 100 voltios en corriente alterna, y crucemos los dedos para ver qué pasa. Veamos que no hayamos hecho nada, ¿no? Ven que este es el mismo transformador que había trabajado. Entonces prendamos. No tenemos ninguna válvula, no tenemos ninguna puesta, o sea, solamente nos va a llegar corriente a los filamentos, a las patillas de los filamentos, nos va a llegar al foquito el voltaje
proporcional, porque le vamos a poner solamente 6, y vamos a hacer algunas mediciones. Vamos a tener acá listo esto para hacer algunas mediciones de qué voltaje nos va dando para ver si estamos en buen camino. Bien, entonces vamos a prender. Está todo bien, una doble verificación, no queremos sorpresa, estamos con 100 voltios. Esto normalmente funciona con 6.3, 6 voltios. Entonces, como estamos con 100 en lugar de 220, va a funcionar con un poco menos de 3, 2 punto algo. Significa que debería prender, pero bajo. Y vamos a ver qué pasa. Ahí está. Perfecto. ¿Ven? Entonces, primera cosa, ya prendió. Significa que mi transformador, por lo menos en la fase del 6, me está llegando voltaje. Si estoy con 100, vamos a ver qué voltaje llega. Estamos ahora, ponemos corriente alterna, 200 voltios, que es lo menos que mide. Y vamos a medir entre las patillas, a ver, normalmente es entre la 2 y la 7. 2.3, 2.4. ¿Ya? Perfecto. Quiere decir que cuando vayamos a 220 me va a ir prácticamente a 6 voltios, que es lo que estamos buscando. ¿No? En esta válvula de atrás, que es donde va la rectificadora, ahí tenemos que tener en las patillas más gruesas el filamento de 5 voltios. Entonces nos tiene que dar algo parecido a lo que hemos visto ahora, casi la mitad. ¿Ven? Nos da 2.2, 2.1. Significa que sí está llegando entonces el voltaje necesario para que llegue después a los 5. Y en la parte, en las otras dos patillas, ahí sí tienen que estar los 350 voltios, que es el transformador rebobinado. Vamos a ver, 350 voltios. Voy a poner 500. Debería medir 700 entre punto y punto, pero no mide esto. Yo solamente voy a medir la mitad, una fase con tierra, que es el chasis. Perdón, es con esta. Ahí está, 145 voltios. ¿No? 145 quiere decir que cuando lo lleva a 200 me va a llegar a más del doble, a los 300 y pico. Y vamos a ver que en los dos lados esté botando lo mismo. ¿Ven? Ahora sí bota lo mismo. Cosa que con la anterior prueba me botaba en una las 2/3 partes y en la otra la 1/3 parte por el cruce que tenía el transformador. Entonces, en lo que hemos avanzado, esto ya está bien. Ya hemos arreglado el foquito que estaba mal puesto, lo hemos acomodado y hemos puesto la antena. Ya tenemos el cable de antena puesto. Este es el cable de parlante. Acuérdense que a este radio le falta parlante y es lo que voy a explicar más adelante, cómo se dimensiona el parlante. Este parlante era con magneto colocado, o sea, no tenía bobina, sino era autoinducido por el mismo imán. Pero aparte de haber quitado el parlante, también le habían quitado el transformador que sale del tubo de potencia. Entonces ese transformador lo hemos preparado, lo hemos conseguido, más que preparado, lo hemos adaptado. Entonces, espero que suene y que funcione bien. Te voy a explicar cómo diseñar, no cómo diseñarlo, sino cómo calcularlo. Y entonces en esta primera etapa vamos bien, o sea, todo está funcionando bien. Vamos a apagarlo. El transformador está frío, no ha calentado. Ya no necesitamos el variac.
¿no? Estamos en Variac, vamos a conectarlo directo ahora a 220. Vamos a prender, con lo cual estoy llevando al voltaje final, como no tiene focos, y esto va a prender a su potencia normal, y vamos a ver qué pasa. Listo. Y ahora sí medimos y tenemos que tenerlos acá, tiene que dar cerca de 350, da 360, la otra fase también 360, acá me da los 6 voltios porque estamos viendo, y en esta fase me debe dar 5 voltios para las dos patillas del tubito. 5.2, está bien, eso funciona con 5.2. Cuando le ponga carga todo, algo la resistencia algo disminuye. Entonces está frío, estamos por excelente camino hasta ahora. Entonces dejémoslo acá y sigamos ahora vistiéndolo con tubos para ver qué pasa. No veo que sale humo, nada, significa que no hay ningún cruce y todo está caminando en forma correcta hasta el momento. Bueno, vamos a explicar un poco ahora cómo hemos seleccionado el parlante que vamos a ponerle y el transformador de audio. De acuerdo a algunas revisiones que hemos hecho, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo. Este es un parlante con imán permanente, como lo pueden ver acá. Al ser imán permanente, no es usado como resistencia inductiva en el filtrado de la válvula rectificadora, sino sencillamente como parlante de salida, es su única función. Este transformador no existía, que es el transformador de audio. ¿Cómo hemos calculado el transformador de audio? Entonces lo primero que hacemos es, como dato vamos a medir, después lo vamos a usar, pero vayan recordando, vamos a medir entre los dos terminales del parlante cuál es la resistencia en ohmios, o sea, cuál es la carga resistiva. Cuando medimos con un multitester o un polímetro, estamos midiendo la carga resistiva. La carga inductiva no la medimos con el multitester, sino eso incrementa más, porque la impedancia es la suma de la resistiva más la carga inductiva, pero como medida de aproximación aproximadamente es un 25% más. Es decir, si nosotros multiplicamos la carga resistiva por 1.25, vamos a tener cuál es la impedancia de este parlante. Este parlante mide como carga resistiva 4.3 ohmios. Cuando lo multiplicamos por 1.25, ese 4.3, recién tenemos cuál es la impedancia, que nos da 5.37 ohmios de carga total, o que sea carga inductiva más resistiva, es decir, impedancia. Este transformador lo hemos conseguido de un dispositivo que tenía con tap múltiples y transforma corriente de 220 a 5.4 voltios. Esa es la relación de transformación, ¿ya?, de lo que teníamos, que encontramos en casa. Entonces vamos a ver cómo lo hemos adaptado y cuál es la explicación. Ya le pusimos la tela al gabinete y después vamos a ver cómo queda, ¿no? Entonces, otra de las cosas que ha avanzado es, ya le puse al radio el dial, los números del dial, y lo he hecho en Photoshop, como ustedes ven. Acá está, le he puesto restaurado por mí, ¿no? Porque el original lo han visto al principio, estaba deshecho. Hasta me queda muy nuevo, les voy a hacer un poco más viejo, pero vamos a explicar ahora
la parte teórica de cómo hemos encontrado la relación esta que les explicaba. Entonces comencemos, ¿no? Lo primero es, tenemos este transformador con una relación de 220 a 5.4 voltios. ¿Cuál es el ratio de voltaje de transformación? Es 220 entre 5.4, que es 40.74. Esa es la relación de transformación. El ratio de impedancia por fórmula es el cuadrado de la medida anterior, el cuadrado del ratio de voltaje, es decir, 40.74 al cuadrado, 1670 veces. ¿Ya? Este es el ratio de impedancia. Acuérdense que es 1670. Entonces vamos a la válvula que usamos, la válvula de potencia, la válvula de potencia de salida, la que nos brinda la corriente de voltaje que va a salir al transformador de salida, al transformador de audio, y la válvula es una 6K6. Vamos a su hoja de especificaciones, que está en internet, y en la hoja de especificaciones nos indica de que la válvula esa tiene, de acuerdo al voltaje que nosotros le apliquemos, dependiendo del aparato que estamos usando, va a tener una resistencia de carga de impedancia total de o 12.000 o 7.600 o 9.000, dependiendo del voltaje. Como vamos a usar en este caso, este radio está diseñado para 350 voltios, que es lo que sale de la válvula rectificadora, 350 voltios, estamos hablando de 9.000 ohmios de impedancia. Entonces vamos acá, es el mismo transformador, ¿no? Tenemos que tener 9.000 ohmios de impedancia en el primario del transformador, y tenemos que conseguir 5.39 la impedancia en la salida, o sea, lo que esté entrando al parlante. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Vamos a medir el parlante que hemos puesto, y el parlante que hemos puesto nos está arrojando justamente 4.3 ohmios de carga resistiva pura. Como la carga de impedancia se le tiene que sumar la inductancia, aproximadamente 25% más, es 4.3 por 1.25 es 5.37 ohmios, es la impedancia, o sea que es la carga resistiva más inductiva. Ese parlante que mostré en el video tiene 5.37 ohmios de impedancia. Entonces, para la relación necesitábamos 5.39, estamos consiguiendo 5.37, que es lo mismo, o sea, hace un match perfecto, ¿no? Perfecto. Acuérdense que era 4.3 lo que medimos de resistencia pura con el multímetro, lo afectamos de 25% más para tener la impedancia 5.37, y deberíamos tener 5.39, que es lo mismo, ¿no? Ahora, ojo, si necesitamos 5.39 de impedancia y le pusiésemos una impedancia mayor, lo que vamos a conseguir es que vamos a bajar el volumen, porque le estamos poniendo mucha resistencia, va a pasar menos corriente y el volumen lo vamos a bajar, el volumen del parlante. Si hacemos lo contrario y le ponemos menor resistencia, el volumen va a aumentar porque va a pasar más corriente, pero al aumentar el volumen y al pasar más corriente, el circuito primario se va a recalentar y el tubo también se va a recalentar. Entonces lo desgastamos antes, y si es mucha la diferencia hasta podemos quemarlo, ¿correcto? Entonces siempre hay que tratar de hacer esta relación para que sea lo más cercano a lo recomendado por las hojas de especificaciones. Entonces acá ya se explicó cómo se ha diseñado esa relación de transformador, y es lo que vamos a poner aquí directamente en la salida del tubo. Esta es la salida directa del tubo de potencia, ¿no? De potencia de audio, ¿correcto? Entonces con eso ya solamente nos queda poner las válvulas y comenzar a probar.